actividades que se están llevando a cabo en la jornada de accesibilidad que realiza la especialidad en accesibilidad universal, la arquitectura y la ciudad. El día de hoy tenemos la conferencia que se titula Casas amigables para el adulto mayor y prevención de caídas. Esta conferencia corre a cargo de la doctora Sofía Montserrat Calderón Valverde, de quien me permito leer una breve semblanza. Ella es médica cirujana por la Universidad Autónoma del Estado de México, es especialista en geriatría por la Universidad Michoacana de Nicolás de Hidalgo y certificada por el Consejo Nacional de Geriatría. Además, trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General de Zona número 8 de Uruapan y es parte del Comité de Investigación de Michoacán. Además, la doctora Sofía es miembro activo de la Academia Mexicana de Geriatría. Pues podemos brindarle un fuerte aplauso a la doctora. Y sin más, cedo el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, este tema es muy importante y muchas gracias por su asistencia. Primero, voy a ponerles un video. ¿Cómo le paso?
Bueno, primero vamos a iniciar a conocer a nuestro enemigo, que en este caso son las caídas. Primero también sobre el envejecimiento. Les puse una cita de una persona fundadora del movimiento de las Panteras Grises. Este fue un movimiento el cual Maggie Kohn, que fue su fundadora, habla sobre algo que se llama ageísmo. Ageísmo es la discriminación por el simple hecho de ser un adulto mayor. No me contesten, pero quiero que piensen, al menos en si yo les digo adulto mayor, o si les digo abuelo, o si les digo viejo como tal, ¿qué es en lo que ustedes pensarían? Espero que piensen en sabiduría, en aprendizaje, en algo positivo. Pero tristemente usualmente es alguien que ya no es productivo, alguien que ya no me sirve para muchas cosas, etcétera, etcétera. Tanto así que se ve reflejado en los derechos humanos, tanto en la salud. Yo soy geriatra, me toca verlo a mí casi siempre, de que no sé si alguien de aquí ha pasado o uno de sus abuelos ha tenido la necesidad de estar hospitalizado y que luego digan de, no, es que ya tiene 90 años, ya no hay que operarlo porque ya es un adulto mayor y ya no sirve. Usualmente así se les dice. Sin embargo, es importante que sepan que no es así. Podemos tener a un adulto mayor de 100 años muchísimo más funcional que alguien de 60 años o inclusive hasta más joven. Entonces, esta idea o este movimiento va en pro del envejecimiento, a que los adultos mayores también son personas, también tienen derechos, también tienen sentimientos y se les debe de respetar. Entonces, ella hablaba sobre estas situaciones. Hay 6 mitos sobre la vejez, que es una enfermedad, un desastre, cuando no es así. El envejecimiento es algo que vemos desde que nacemos. Esto no es una enfermedad, es un proceso fisiológico e irreversible que no somos conscientes, que los adultos mayores no son conscientes, que no piensan, que no ven a fondo. Cuando no es así, podemos pensar sobre su experiencia, podemos escucharlos, podemos aprender sobre muchísimas situaciones, que somos asexuales, eso también pues es un mito, que somos inútiles, que no tenemos poder y que todos somos iguales. Entonces es algo que me gustaría que desde un inicio ustedes vayan pensando sobre esta parte del envejecimiento. Para ello ya vamos a meternos un poquito más a fondo. ¿Qué es una caída? Uno de nuestros principales enemigos, nosotros como geriatras, es un suceso inesperado que lleva a una persona a precipitarse de forma involuntaria en el suelo. Por múltiples situaciones, es alguien que literalmente llega a estar en el suelo. Uno de los principales problemas es que es por falta de equilibrio, es por disminución de la visión, es por muchos procesos fisiológicos que son abocados al envejecimiento. Y es un acontecimiento involuntario que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Esta, como lo pueden ver, son definiciones de la OMS, que es un término tan importante que hasta la OMS ha volteado a ver a estos padecimientos. ¿Por qué es importante? Hablando un poquito de epidemiología y de números, que es lo más importante. Más de 1/3 de las personas mayores de 65 años caen cada año. De esos casos, el 50% son caídas recurrentes. Las caídas son la principal causa de muerte por lesiones en personas mayores de 65 años. 1 de cada 10 caídas provocan lesiones graves. Una de las situaciones que nosotros como geriatras nos tenemos que abocar mucho es a la fractura de cadera. Una fractura de cadera, si no se atiende de forma quirúrgicamente en las primeras 48 horas, la mortalidad aumenta tan solo un 50%. Entonces, es algo que nosotros desde una simple prevención de caídas podemos pues mitigar. Otra complicación sería el hematoma sutural, es decir, una lesión, un sangrado en la cabeza, lesión grave en los tejidos blandos. Entre los ancianos, las caídas representan
el 10% de las visitas a urgencias y el 6% de las hospitalizaciones urgentes. Si lo traslapamos, todos estos datos a nivel real, ya más real, a nivel mundial, un adulto mayor cada 11 segundos está cayendo y cada 19 minutos muere por una caída. De ahí la importancia de este tema y que ustedes, aunque pues no son médicos, sí me pueden ayudar mucho en la parte de la prevención, que es en lo que nos vamos a estar enfocando con ustedes. En México también tenemos mucha mortalidad. En el 2000 al 2013 fallecieron 14.036 adultos mayores por las caídas. El 43% fallecieron por esta causa y de ellas el 68.1% fueron hombres. El número de muertes ha mostrado una tendencia ascendente. Estos estudios han sido desde, bueno, en México casi no tenemos tanta epidemiología, sin embargo, esto es como de los censos que han salido a partir del 2000. Se ha visto, en un estudio se revisó desde el 2000 hasta el 2013 y fueron 1.178 eventos. Por lo tanto, estos fueron incrementando un 21.9%. Ahorita ya han pasado 10 años, entonces la prevalencia y la incidencia de caídas ha estado aumentando. En el 2013 fue el lugar número 25 de las principales causas de muerte. Por lo tanto, podemos ver que la tasa de mortalidad es alta por una simple caída. Tal vez muchas personas lo pueden llegar a subestimar, pero de aquí la importancia. ¿Qué es lo que nosotros vemos o qué partes del cuerpo se ven afectadas principalmente, o la que más nos preocupa y nos da miedo? Que alguien se caiga, que un adulto mayor se caiga, es la fractura de cadera. Esta se llega a presentar en el 50% de todas las caídas, en fracturas de cabeza y cara, fracturas de mano, fracturas de hombro y fracturas de tobillo. La que causa la mortalidad es la fractura de cadera. Del resto de las lesiones solamente pues, disminuyen la funcionalidad de un adulto mayor. Esto se repercute, por ejemplo, en si mi familiar era capaz de hacer sus propias actividades por sí mismo, es decir, que él iba al baño solo, él caminaba solo dentro de su casa, él podía inclusive hasta salir a hacer sus mandados solo, ya no lo va a poder hacer. Y entonces a mí como familiar, pues también me va a afectar, porque yo ya tengo que preocuparme por hacer tanto mis cosas como la de mi familiar. El 25% de los adultos mayores que sufren una fractura de cadera mueren en los siguientes 6 meses. De hecho, a nivel mundial y a nivel México tenemos varios programas que se llaman ortogeriatría, que nos abocamos mucho en todo el proceso desde la prevención hasta que después regresa el paciente ya operado, regresa con mejor funcionalidad, con menor funcionalidad, es lo que nosotros nos enfocamos. ¿Qué tipo de lesiones son las que vamos a encontrar? Una contusión, es decir, moretones, dolor, está un 99.5%, equimosis, que son ya los moretones como tal, en un 97%, y fracturas no expuestas hasta el 87%. Como lo pueden ver, la fractura es muy importante en los pacientes, en las personas que se caen. ¿Dónde se van a caer los adultos mayores? La mayor parte va a ser en la casa, en el 62%, y en la vía pública un 26%. ¿En qué parte de la casa? Mayormente es en la recámara, que es básicamente donde mayor tiempo se la pueden llegar a pasar. En el patio un 21%, en el baño 14%, en la escalera el 13% y en la cocina el 10%. ¿Por qué se llegan a caer? El 39% porque se resbalan, el 27% porque se tropiezan y el 23% porque hay una pérdida del equilibrio. Entonces, las vamos a clasificar. Tenemos una caída accidental, una caída de repetición no justificada y una caída prolongada. La caída accidental, pues como su nombre lo dice, es aquella que se produce por una causa ajena con origen en un entorno potencialmente peligroso. Esta palabra pues es muy importante para nosotros, el entorno, que es todo lo que nos rodea al adulto mayor.
y es, por ejemplo, un tropiezo con objeto o una barrera arquitectónica. Si bien es cierto que también las caídas se pueden deber a una enfermedad, llámese neurológica, llámese cardíaca, llámese nefrológica, casi la mayoría se debe por una barrera arquitectónica o por un objeto. De ahí la importancia de este tema. La caída de repetición no justificada es donde aquí ya se hace patente la persistencia de factores predisponentes, que es lo como les comentaba, polipatología o polifarmacia. Un ejemplo sería, por ejemplo, una enfermedad de Parkinson. Usualmente las personas con una enfermedad de Parkinson son aquellas que tienen dificultad para dar sus pasos, o inclusive la polifarmacia. Ahorita está muy de moda el uso de benzodiazepinas. Ustedes que son jóvenes, aprovecho a hacer este anuncio de que disminuyan el uso crónico de benzodiazepinas, llámese diazepam, clonazepam, alprazolam, porque en un futuro pueden aumentar su riesgo de caídas, su riesgo de demencia, su riesgo de deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí abusamos con eso. Caída prolongada es aquella en la que el paciente permanece en el suelo por más de 15 a 20 minutos. Esta se da en aquellas personas que pues habitan solos, que sus hijos viven en otros lados, no tienen con quién vivir, y ya son personas que tienen, nosotros le llamamos el nido vacío, que porque ya pues, literalmente sus hijos, sus aves volaron, entonces viven ellos solos, se murió su esposa, se murió su esposo, entonces tienen que vivir solos, tienen la necesidad, y pues no tienen como un sistema de emergencia para qué hacer en caso de que la persona presente una caída. Entonces tenemos algo que se llama caída centinela. No es lo mismo que una persona funcional, es decir, que haga, bueno, que como ya les comenté, pueda ser independiente, se caiga, a que alguien con alguna enfermedad ya crónica se caiga. Una caída centinela es una caída inesperada que ocurre en el adulto mayor sin comorbilidades, porque así tiene el mismo riesgo de que se caiga, se fracture y inclusive llegue a tener una mortalidad elevada. Por eso es importante que todos tengan estos cuidados. Generalmente no originan una consecuencia severa, pero puede estar anunciando la presencia de una enfermedad grave o sistemática. Nosotros, por ejemplo, si un adulto mayor se cae, lo tenemos que estudiar, no solamente por pensar de que se pueda tener una fractura, sino que a mí, si un adulto mayor tiene una caída, me puede estar hablando de una neumonía, me puede estar hablando de algún deterioro cognitivo, me puede estar hablando de múltiples cosas. Entonces es algo que no debemos de pasar desapercibido, y que vayan al geriatra o al médico para que realice una evaluación adecuada. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Tenemos los modificables y no los modificables, por ejemplo, o los intrínsecos o extrínsecos. Los intrínsecos son todos los que yo tengo que evaluar. Son la edad, alguna enfermedad, ya sea cardíaca, neurológica, musculoesquelética, vascular, metabólica, psiquiátrica, o el uso de medicamentos. Como les comenté, los que mayores nos causan promedias son los benzodiazepinas, que sí estamos muy peleados con ese tipo de medicamentos. Los extrínsecos, y la razón de por qué estoy aquí es para hablarles de los ambientales, situacionales, asociados a factores de casa, de asistencia. Hay veces en que un adulto mayor vive en una residencia, vive en una casa de asistencia, y también tiene el riesgo de caídas. Entonces, como aquí podemos ver, en este cuadro tenemos los factores de riesgo ambientales. Se pueden deber a deficientes diseño de edificios, pisos y escaleras resbaladizos, alfombras más flexibles, iluminación insuficiente, aceras agrietadas o irregulares. Las biológicas, que es todo aquello que tenga que ver con alguna patología, con alguna enfermedad. Las socioeconómicas, también se debe que nosotros nos fijamos mucho en que tengan bajos ingresos, bajo nivel educativo, viviendas inadecuadas, falta de interacción social, que es lo que les comento, de que puede que sea un adulto que esté aislado y que pues en teoría, o lo más correcto sería que los vecinos, si no tienen hijos, sepan que un adulto mayor vive solo, para que no sé si diario va al mercado y por alguna razón no llega a ir, o llega a que haga algo de rutina y no llega a ir, pues mínimo investigar por él.
Porque tristemente nosotros sí hemos visto personas que han estado en el piso por más de una semana. Y ya nos llegan deshidratados, ya nos llegan con más complicaciones, con la fractura, nos retrasó el proceso para tratar la fractura, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en México no estamos muy acostumbrados a ese apoyo social, pero ahorita hay muchos proyectos y protocolos sobre viviendas o villas familiares para el adulto mayor, bueno, cómodas para el adulto mayor, entonces para que se preocupen por sus adultos mayores que los rodean. Síndrome de caídas. Nosotros los geriatras vemos muchos síndromes. Uno de ellos que es el síndrome de caídas. Ya definimos que es una caída, ahora vamos con el síndrome. No es lo mismo que no haya pasado nada en una caída al síndrome. El video que les puse al inicio es un síndrome del miedo a caer. Como vieron, el adulto mayor al principio pues no se cayó, pero tenía la idea intermitente de que me puedo caer, me está pasando algo, me puedo caer. Eso nos llega a afectar de una forma social, psicológica y también metabólica. Un síndrome de caída se refiere a aquella manifestación de vulnerabilidad y concurrencia de problemas que se retroalimentan y pueden provocar fracturas, abatimiento funcional y muerte. Por eso es un síndrome, porque un adulto mayor se cae, después puede que tenga una fractura, que tenga una lesión, no se mueve, está encamado, me crean más complicaciones, lesiones tisulares por presión, neumonías, etcétera, etcétera. Es como una cadena, una cascada, por una caída que pudimos prevenir, ya me desencadenó inclusive hasta la muerte. Por eso es un síndrome. Otra definición que también quiero que sepan o que tengan en mente es algo que se llama sarcopenia. La sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por una pérdida gradual o generalizada de la masa muscular esquelética y la fuerza con riesgo para presentar resultados adversos con discapacidades físicas, calidad de vida deficiente y mortalidad. Les tengo malas noticias. A partir de los 30 años, muchas parte fisiológica se va deteriorando, queramos o no. Uno de ellos es la masa muscular y ósea. Por lo tanto, si ahorita pues tienen la posibilidad de hacer ejercicio, pueden prevenir un poco, pero es un proceso irreversible, es algo que va a pasar sí o no. Pero si evitamos un poco que aparezca, es algo bueno. Hay una pérdida muscular de la masa muscular del 2% a partir de los 50 años. Inicia a partir de los 30 años de un 0.2%, entonces su pico inicia a partir de los 50 años. La prevalencia de sarcopenia se da en un 25% en menores de 70 años y un 40% a mayores de 80 años. Y luego, si sufren una caída, este proceso de sarcopenia se ve aumentado. De hecho, es muy importante que sepamos todas esas diferencias, porque no es lo mismo de que, por ejemplo, alguien con silla de ruedas, un joven, bueno, dependiendo de también la enfermedad o la causa de por qué está en silla de ruedas, es más propenso a de que pues sí pueda ser inclusive todavía mente funcional, a un adulto mayor que es hospitalizado, que perdió masa muscular, que ya sea por la fisiología o por el simplemente de estar acostado en una sala en una cama hospitalaria, se vea reflejado en su abatimiento funcional. Entonces, esa es la diferencia entre un adulto mayor o una persona con discapacidad. De hecho, nosotros hemos hecho varios estudios, usamos algo para medir la sarcopenia que se llama fuerza prensil. Esta fuerza prensil, usamos un aparato que se llama dinamómetro, hacemos que los adultos mayores aprieten y si pueden cargar menos de 1.3 de 21 kilos en hombres y 17 kilos en mujeres. Los pacientes o las personas más jóvenes pueden llegar a cargar su fuerza prensil es de 30 kilos. Entonces podemos ver que hay una diferencia muy importante y significativa para que tan solo un adulto mayor pueda ser independiente en una silla de ruedas. Y también quiero que sepan algo que son los perfiles de los tipos de personas o de adultos mayores con los que nosotros trabajamos.
hay un término que se llama fragilidad, que esta fragilidad habla sobre la pequeña línea de un paso más a la discapacidad. Un adulto frágil es aquel que es propenso a tener más enfermedades, a tener más abatimiento funcional o inclusive llegar a la discapacidad, y a la discapacidad es un proceso ya irreversible. Entonces nosotros como geriatras trabajamos mucho con los pacientes frágiles para que no lleguen a este abatimiento funcional completo, que es una discapacidad. Tenemos a un paciente robusto. Usamos varias escalas nosotros. El de la fragilidad se llama FRAI, donde nosotros evaluamos si el adulto mayor ha bajado de peso, si es capaz de subir escaleras, si es capaz de cargar 5 kilos, y también su estado de ánimo. Un paciente robusto es aquel paciente independiente que sube escaleras, que puede cargar 5 kilos, que no ha bajado de peso, que se alimenta de forma adecuada. Un paciente frágil es aquel que me cumple 2 criterios, y un paciente frágil es aquel que me cumple más de 3 criterios. Y ya por último, la discapacidad es aquel que ya llega a la irreversibilidad de este proceso. Otro síndrome que también quiero que sepan o que conozcan, que es el síndrome de poscaídas, que es el que vimos en el video, o otofobia o hasta abastofobia, porque también es algo que repercute mucho, tanto así que se ve, bueno, no sé si a ustedes han escuchado de que alguien diga, un adulto mayor en específico, ya no quiero salir con ustedes, no sé si diario, si todos los domingos toda la familia se reúne, va a salir a un picnic o lo que sea, que el adulto mayor se aísle. De, ¿sabes qué? Yo no quiero porque me da miedo caerme, me da miedo que me pase algo. Esto es el síndrome de caídas. Usualmente se da en aquellos pacientes que ya se han caído o que tienen caídas de repetición, o que es la primera vez que ni siquiera se han caído. Y como lo vieron, ni siquiera se había caído, y de tanto ese miedo realmente se cayó. Y no sé si se fijaron un poco, era un adulto mayor que vivía en un edificio, que no tenía vivía solo aparentemente, y que no tenía ok, me caigo, ¿quién va a ver por mí? Por eso es un síndrome, y por eso es importante que también sepan que existe. ¿Qué manifestaciones tenemos en el síndrome de caídas o de poscaídas? Recuerdos de la caída, síntomas de evitación, que es lo que les comento, hay pacientes, personas que hasta dejan de comer por el miedo a caerse. Así de tan profundo es, y también se ha demostrado que también tristemente, yo soy un poco una persona muy aislada, el aislamiento social que nos lleva a un síndrome de caídas lo puede ocasionar delirio, le puede ocasionar demencias, le puede ocasionar muchas situaciones. Entonces tengan amigos y no se aíslen. La falta de respuesta emocional también es importante. Características básicas: inmovilidad, autoprotectora, que es lo que les comento, llegan a estar acostados, postrados, de que no se quieren mover por eso, y sí nos han llegado ya condiciones por presión, por este miedo inminente a caerse. Pérdida de la confianza, que ya no quieren hacer absolutamente nada, autoestima de las capacidades personales, miedo intenso a volverse a caer, y pues es un factor de riesgo para una nueva caída. ¿Qué evaluamos nosotros como geriatras? Esto es algo que les quiero compartir, que hacemos nosotros ya con un adulto mayor que nos llega porque se ha estado cayendo de forma seguida. Nosotros, nuestra evaluación es muy completa. Hacemos una anamnesis, que esta es la parte de la historia clínica, le preguntamos ya en la valoración geriátrica integral, nosotros evaluamos 4 partes: la parte funcional, que es la que les comenté, de que si pueden hacer sus actividades básicas; la parte social, con quién vive, cuántos hijos tiene, quién es su cuidador principal; la parte psicoafectiva, si tiene depresión, si tiene ansiedad, porque también la depresión y ansiedad es uno de los factores de un síndrome poscaídas. Si nosotros tratamos esto, puede que tenga más ganas de salir, que tenga más ganas de hacer más cosas. Y la parte biológica, que es la que todos los médicos evalúan. La valoración del equilibrio y de la marcha es algo muy importante. Nosotros tenemos que ver cómo caminan, cómo se levantan de la silla, y si requieren el uso de sus manos o si se levantan sin sus manos. Exploraciones complementarias, la valoración del entorno. Hay veces en que nosotros vamos hasta sus casas y vemos los riesgos que tienen para una caída, y el plan de tratamiento y el seguimiento. Entonces siempre les preguntamos que si en los últimos 6 meses se han caído al menos 2 veces. Si ellos se han caído al menos 2 veces, nosotros ya tenemos que
hacer una evaluación para ver qué ejercicio les vamos a dejar. Las preguntas de rutina son las que, con qué frecuencia se cae, qué zapato está utilizando, qué están haciendo. Necesitamos todo ese tipo de información, la característica de la caída, por qué no vio, por qué se desmayó, por qué. Les preguntamos muchas cosas. Y las guías internacionales de la prevención de caídas siempre menciona o habla de que todos los adultos mayores debemos de preguntarles si se han caído. Entonces, si ustedes tienen un adulto mayor cerca, pregúntenle si se ha caído, o si ustedes han visto que se ha caído, pues llévenlo a un geriatra. Alteraciones en la marcha y en el balance, y usamos muchos test. La velocidad de la marcha, nosotros lo que hacemos es evaluar, nos ponemos a caminar en 6 metros y evaluar cuántos segundos se tardan. El corte es de 0.8 metros sobre segundo. Es un corte como de normal para un adulto mayor. Si tiene menos, su riesgo de caídas es alto. La semiología mínima es decir cuándo y cómo fue la caída, qué estaba haciendo, si estaba hablando, si fue en su casa, si fue en la recámara, si fue por un tapete, si fue por qué situación, si fue por una mascota, en qué lugar sucedió la caída. Hubo testigos que lo presenciaron, porque a veces o no se acuerdan porque si hubo un síncope o una pérdida de la conciencia. Sucedió después de comer, porque también nos hablaría de alguna enfermedad en específico. La caída ocurrió después de cambiar de posición rápidamente, porque de forma fisiológica, no, ustedes están muy jóvenes. A partir de los 40 años, si alguien se levanta de forma abrupta, hace algo que se llama hipotensión ortostática, es decir, que la presión se baja por el simple hecho de cambiar la posición, y esto hace que se lleguen a marear. Hay muchos medicamentos como las benzodiazepinas que lo llegan a causar. Tuvo pérdida del estado de conciencia, porque si la tuvo, pues están hablando de alguna crisis convulsiva, de alguna epilepsia, de alguna demencia, etcétera, etcétera. Tuvo síntomas asociados como palpitaciones o síntomas neurológicos focales. Le había sucedido antes, que esto también es muy importante porque puede que se caigan muchas veces, pero a veces la situación va a ser muy diferente o no fue por la misma causa. ¿Y qué medicamentos toma? Este es el otro test que también hacemos, que le sentamos al adulto mayor a 3 metros, lo sentamos y le pedimos que se levante. Es lo que nosotros evaluamos. Nosotros evaluamos si son capaces de levantarse sin ayuda de sus manos y cuánto tiempo se tarda. Lo normal es que sea menos de 20 segundos. Si tiene más de 20 segundos, es un alto riesgo de caídas. El apoyo monopodal, si son capaces de mantenerse de pie con un solo pie, y cuánto tiempo llegan a durar. Tenemos algo que se llama también el test de Tinetti, y lo que evaluamos es toda la evaluación completa del equilibrio sentado, cómo se levanta, cuántos intentos le toma levantarse, o si de plano no puede levantarse, el equilibrio inmediato y el equilibrio en hiperestación. También lo hacemos que con los ojos cerrados estén parados, y si tienen una postura inestable, también es importante, y su capacidad de girar 360 grados. Todo esto es parte de las evaluaciones que nosotros hacemos. Entonces, como pueden ver, es algo que hacemos una evaluación muy completa y muy profunda para nosotros tener o saber qué armas tomar para un tratamiento dirigido. Y bueno, esto no es tan importante que sepan ustedes cómo se interpreta, pero quería compartírselos para ver todo lo que esto implica y qué causas también nos puede hacer que un adulto mayor no camine de forma adecuada. Entre ellos, por ejemplo, las neurológicas, un EBC, que es un evento vascular cerebral, lo más común, como ustedes lo conocen, un derrame cerebral o un infarto cerebral, enfermedad de Parkinson, eso también es importante que sepan. No porque tiemble ya es una enfermedad de Parkinson, sino que también debe de llevarse una evaluación exhaustiva. Un hepatoma subdural crónico, es decir, que si se cayó, pueden llegar a tener un derrame en su cabeza de sangre. Hidrocefalia normotensiva, que esto es una enfermedad que consiste en que los adultos mayores se llegan a caer de forma muy frecuente. Musculoesqueléticas, es decir, ya de su músculo y esqueleto, es la sarcopenia.
secuelas de cualquier caída, cualquier evento de fractura, etcétera, etcétera, cardiovasculares y respiratorias. Como les comentaba, si se cayó y era un paciente sano, debemos de evaluarlo por esto mismo, porque me puede estar hablando de un infarto, me puede estar hablando de una enfermedad pulmonar, me puede estar hablando de muchas situaciones, no solamente dejarlo pasar. Metabólicas, diabetes mellitus, debemos de tener también estas enfermedades, las de base ya controladas, psicológicas, depresión y estrés post-caídas, y farmacológicas, benzodiazepinas. Y todo esto es lo que nosotros realizamos. Ahora sí, bien, vamos a hablar sobre la prevención de caídas. La prevención es evitar un nuevo evento y el tratamiento específico de la causa que la originó. Ya que yo vi por qué se está cayendo, debo de atacarlo de forma, pues sí, de forma continua. Debemos de sensibilizar al adulto mayor o inclusive a ustedes, que pues pueden llegar, todos estamos en contacto con un adulto mayor, desde nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros vecinos. Entonces, que sepan que una caída es importante, que no es algo que deben dejar pasar, y que es algo que genera vulnerabilidad en las actividades básicas del adulto mayor. Identificar los factores de riesgo, que es lo que les acabo de comentar, modificar el entorno potencialmente peligroso, intervenir en aquellas causas que pudieran ocasionar o perpetuar este tipo de accidentes. Las medidas generales, pues es en sí actividad física y adecuada alimentación, como casi toda la mayoría de las enfermedades. Evitar el consumo de alcohol, drogas y otras toxicomanías. Ajustar la dosis y número de medicamentos. Por eso es importante que si ustedes tienen un adulto mayor cercano y ven que está tomando muchas medicinas, a veces inclusive que usan aspirinas, que usan vitaminas, etcétera, etcétera, este tipo de medicamentos también nos puede llegar a ocasionar caídas, y muchas veces, o la mayoría de las veces, los adultos mayores ni ocupan vitaminas. Entonces sí es importante que pues los lleven a evaluar si realmente ocupan o no algún medicamento. El ejercicio, de hecho, es como lo más importante, porque si una persona a partir de una edad joven, desde los 15, 30 años, realiza ejercicio, disminuye estos procesos de envejecimiento, que sí, como les comento, es algo irreversible que no podemos detener, pero sí lo podemos hacer más lento. Y uno de los principales ejercicios que más se ha demostrado es el Tai Chi, porque el Tai Chi es un tipo de ejercicio que se enfoca muchísimo en la postura y en la concentración del adulto mayor. Entonces, es parte de, la definición del envejecimiento activo, que es justamente de lo que estábamos hablando hace rato. De acuerdo a la OMS, un envejecimiento activo es aquel que es un proceso que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Permite que las personas realicen su potencial de bienestar físico, social, y se centran en las personas mayores y la importancia de dar una imagen pública positiva a este colectivo. Sin embargo, hay muchos más tipos de envejecimiento, que es un envejecimiento exitoso, que es aquel paciente que no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad a partir de los 65 años. El envejecimiento patológico, que es aquel donde sí tiene múltiples enfermedades, donde hay abatimiento funcional, y el otro envejecimiento, que es el envejecimiento saludable, que puede que sí tenga sus enfermedades, porque pues la mayoría de México siempre tiene al menos hipertensión o diabetes ya de un adulto mayor, tiene estas enfermedades, pero están bien controladas y no causan alguna otra complicación. Entonces, es importante fomentar oportunidades de empleo, como les acabo de comentar. No piensen que solamente por ser un adulto mayor ya no es capaz de realizar alguna actividad avanzada. Permitirles contribuir activamente a través del voluntariado y de programas intergeneracionales. A veces también nos llevamos al otro extremo de, ¿sabes qué? No hagas nada porque yo lo hago, o empiezan a lavar los trastes, a hacer quehaceres en la casa. Muchos familiares evitan que ellos hagan como hasta lo más básico. Si ustedes hacen eso, van a tener un deterioro cognitivo, van a tener algún tipo de delirio, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante que los incluyan más y que no tengan esta idea de que son inútiles, de que no pueden hacer nada, cuando en realidad
pueden hacer muchas cosas y hay que permitir vivir con independencia adaptando la vivienda. Puede que ya tengan a un adulto mayor con alguna enfermedad, pero no lo limiten, no sé, pónganlo a hacer cosas básicas como que doble su propia ropa, que se haga cargo al menos de sí mismo. Esto les ayuda mucho, o inclusive a supervisarlos. No es como de que, ay, ¿sabes que ya lo hiciste mal, lo hago yo? No, déjenlo que él lo haga. Si lo hace mal, pues no, ni discutan, solo corrijan alguna situación y coméntenselo pues de forma amable. La prevención, existen programas de ejercicios, existen muchos programas de ejercicios, la fisioterapia dirigida, el tai chi, la marcha y la fuerza, retirar o minimizar los medicamentos psicoactivos, benzodiazepinas, tratamiento de la hipotensión ortostática, que es esta situación que les comentaba, de que si se levantan, se marean, manejo de los problemas de los pies, porque también hasta alguna alteración de una uña hacen que caminen de una forma diferente, pierdan el equilibrio y tengan alguna caída. Cambios en el calzado, también es importante que sepan cómo debe de ser el calzado. Modificación del entorno del hogar, que más ahorita vamos a hablar sobre eso. Educación del paciente y del cuidador, que es básicamente esto que yo les estoy haciendo, de qué deben de estar con su adulto mayor. Y suplementos que sí les ayudan, vitamina D, siempre y cuando haya deficiencia. Entonces, existen varias estrategias, de hecho ahorita vamos a hablar sobre algunas estrategias que la CDC, que la OMS y que la Asociación Internacional de Caídas, que está en Estados Unidos y en Europa, nos habla sobre qué es lo que podemos hacer. Acceso a auxiliares sensoriales, también fijarnos mucho en eso. Si ven que un adulto mayor no escucha o no ve, debe de ser atendido y no deben de dejar de decir de, ay, es que es porque ya está viejito, ay, es porque ya de por sí no tiene que ver. No, sí debe de ver. El uso del auxiliar de la marcha, llámese bastón, llámese silla de ruedas, llámese andadera. Educación del paciente y la familia sobre el riesgo de caídas. Como les comento, es todo esto que yo estoy haciendo con ustedes. Movilización temprana y frecuente, calzado antideslizante, eliminación de barreras de transferencia y de ambulación y minimización del uso de restricciones. Este es un ejemplo de un calzado que se debe de utilizar. No usen guaraches, que los adultos mayores no usen guaraches, porque el que no tengan un soporte en la parte del talón hace que se lleguen a tropezar con eso mismo. El tacón debe ser menos de 4 centímetros. No debe de apretar el pie, el zapato debe de tener la misma horma del pie, que no usen zapatos, no sé, con pico, y que los dedos deben de poder moverse. Siempre es lo que debemos de preguntarle a nuestro adulto mayor para cuando estamos eligiendo algún calzado. Y por último, las casas amigables sobre el adulto mayor. ¿Qué adaptaciones podemos hacer nosotros en nuestras casas para poder evitar este riesgo, o que el riesgo pues, sea mínimo o inclusive nulo? Bueno, aquí, ¿qué pensarían ustedes? Que ya les comenté como medio rápido, ¿qué modificaciones podrían hacer ustedes? Esta parte ya es como un poquito más interactiva. ¿Alguien me podría decir o vamos avanzando? Como que podrían ver aquí, por ejemplo, en esta habitación. A ver, quitar la alfombra, los objetos que están en los estantes hay que retirarlos, ponerlos al alcance del brazo para evitar que les caiga de frente. Muy probablemente, en el caso de los vidrios que tenemos en la puerta, hacer quizá alguna sustitución por el azote que se pueda presentar. En el azote de esas puertas pues se puede romper y caerse y generar alguna
desempate o no son trampas para los adultos mayores. Gracias. ¿Algo más? ¿La cuarta? La altura de los mobiliarios debería estar más estandarizada, una altura acorde a la persona mayor. Exactamente. También de pronto tienden a apoyarse para tomar algo o cuando se van a levantar y demás. Entonces, asegurar que la silla y los elementos que se pueda apoyar sean pues, lo suficientemente firmes y estables. Sí, exactamente. Bueno, nosotros, esta es una guía de verificación de la CDC, que es algo que siempre les damos a conocer a nuestros pacientes, y siempre ellos nos dicen, primero tenemos que evaluar y mirar el piso de todas las habitaciones, de todo lo que conforme la casa, para que nosotros podamos ver qué objetos, qué trampas hay en un adulto mayor. También es importante hacer, si van a comprar un nuevo mueble, que de preferencia no sea en la habitación de un adulto mayor, porque los adultos mayores se acostumbran o memorizan por dónde van a pasar, por dónde tienen que pasar. Si se le pone algo nuevo, una trampa nueva, se llegan a tropezar y puede ocasionar alguna fractura. Entonces, siempre es paso 1, que mire el piso de las habitaciones. Paso 2, pídale a alguien que mueva los muebles para que su camino esté despejado. Al menos su habitación o la área común donde va a estar siempre debe de estar despejada. Nosotros en las visitas domiciliarias es lo que hacemos primero. Hemos visto desde que están muy limpias hasta aquellas que dejan libros, que dejan televisiones, que pueden dejar hasta la casa del perro, la cama del perro, y con estas pueden llegar a tropezarse inclusive. Como bien comenta, quite las alfombras, use una cinta adhesiva de doble cara. Las alfombras de preferencia no deben de existir, pero si existen, debemos de pegarlas de tal forma que no se levanten y pues pueden llegar a tropezarse, para que no se resbalen. Apenas mi papá es un adulto mayor que sí tiene abatimiento funcional. Le hicimos su casa, su habitación se la adaptamos, se la dejamos completamente con iluminación. La iluminación también es muy importante. Los muebles deben permitir el movimiento con facilidad. La cama, la altura ideal que marca la CDC es de 45 a 50 centímetros del suelo. El punto de luz debe ser adecuada iluminación, porque de hecho una iluminación limitada nos habla sobre el deterioro cognitivo, sobre el delirium, etcétera, etcétera. Y también con la iluminación siempre hay adultos mayores que se levantan al baño en la noche. Es muy frecuente que llegan a tener por parte del envejecimiento esperado incontinencia urinaria. Les pedimos que de preferencia tengan una lámpara a la mano, porque a veces el levantarse, está oscuro en la noche, el encendedor está alejado, llega a que generen caídas. Entonces siempre es recomendable que ellos tengan su lámpara a la mano para el momento de que ellos quieran ir al baño. También las puertas o los espacios deben de ser adaptados de tal manera que pueda pasar una silla de ruedas. El promedio de una silla de ruedas, bueno, esta es inclusive, está un poco chiquita, es de 63 centímetros, pero estandarizadamente hay sillas de ruedas de 70 centímetros. Entonces debemos de adaptar tanto las puertas como los espacios, los pasillos por donde van a pasar, para que sea amigable para el paso de una silla de ruedas. Aquí, por ejemplo, pues hay muchas cosas que modificar. ¿Quieren seguir participando? Ok, acá. Podríamos quitar primeramente los cables. Ajá. Que pues están en el suelo. Sí, exactamente. ¿Alguien más? Igualmente otra alfombra. La televisión, por ejemplo. La televisión es algo que, pues no, en teoría debería de tener un mueble o algo para que no se llegue a tropezar. Pero sí, el paso 4 es recoja todos los objetos que están en el suelo, enrolle o pegue con cinta adhesiva los cables junto a la pared para evitar tropiezos. Todos los cables deben de rodear y que no deben de pasar por donde está el camino. Acá también de las escaleras, es algo que
que, a ver, es como muy obvio. ¿Aquí qué modificarían? ¿Allá atrás? En este apartado de las escaleras tendría que poner un soporte para que las personas al subir se apoyen, ¿no? Exactamente, es como lo más común. Aquí es importante que sepan que uno, bueno, aquí ya cuando llegamos a las escaleras es paso 1, mirar las escaleras. Paso 2, mantenga siempre los objetos fuera de las escaleras. Ahí sí es como, pueden que en el piso sí puedan tener, pero ya en el adulto mayor no, pero en la habitación del adulto mayor no. Pero en las escaleras sí es importantísimo que no haya ni una alfombra, nada para que no llegue a caerse, porque de por sí hay adultos mayores que les cuesta trabajo subir escaleras. Ahora si le ponen más objetos, pues más. Arreglen los escalones sueltos o desnivelados. También nos hemos encontrado mucho eso, de que si se llega a botar el azulejo, si se llega a botar alguna otra situación, se debe de reparar enseguida. Colocar una luz en las escaleras, siempre debe estar bien iluminada. De hecho, la CDC menciona que debe de ser contraste las escaleras con la pared. También deben de colocar, bueno, lo ideal es que tengan encendedores de forma de escalera, es decir, que cuando suban se enciendan y ya cuando estén arriba se pueden apagar. Es como decirle siempre es como llevar al electricista y decir que hagan este tipo de modificaciones. Coloque peldaños en la goma y deslizantes. También es importante que utilizar pasamanos, como bien mencionan. Este debe ser por los dos lados. Siempre debe de ser por los dos lados, porque a veces solamente se utiliza un lado, pero de preferencia para menor riesgo debe de ser bilateral. Y como les comentaba, un interruptor para subir y bajar. En Europa, hay algo, bueno, no sé si han visto este tipo de aditamentos que se llaman salvaescaleras, que ayudan mucho. De hecho es muy común, bueno, de hecho hasta salió una película de Up con el señor Fredricksen, que tiene este tipo de escaleras. En Europa estos llegan a costar aproximadamente 24.000 euros, si es caro. Aquí, bueno, al menos estoy visitado de todo lo que llevo recorriendo de mi especialidad. No me ha tocado ver ni en Monterrey ni en Guadalajara este tipo de aditamentos, pero sería como un área de oportunidad en nuestro país y ver si se puede hacer de una forma más accesible que no sea tan costosa. Es algo que en Europa, en España especialmente, donde tuve la oportunidad de visitar casas, utilizaban este tipo de tecnología. Entonces, para que tengamos también un área de oportunidad. En la cocina, también en la cocina, ¿qué riesgos pueden llegar a haber? El piso se ve resbaloso. Si está tratando, si ya cayó poquita agua o un poquito de aceite, no se ve y es muy resbaloso. Exactamente. Los pisos siempre deben de hacer contraste o de forma para que se pueda ver. No debe tener no debe ser tan resbaladizo, o en dado caso de que sí, porque pues obviamente cambiar un piso es muy costoso, deben de poner cintas antiderrapantes para evitar este tipo de caídas. Siempre, paso 2, cuando ya llegamos a la cocina, mire su cocina y su área para comer. Muevan los artículos en sus gabinetes, de preferencia que un adulto mayor siempre tenga a la mano o cerca de él las cosas personales, al menos un plato, al menos un vaso, al menos los utensilios, de tal forma que no tenga que estar usando escaleras o peldaños, taburetes para alcanzar. Como pueden ver aquí, pues es algo muy común que tengan arriba objetos, entonces abrir las puertas para que estén cerca. Mantenga las cosas que usa con frecuencia en estantes inferiores. Siempre debe de ser a la altura de la cintura, no sobrecargar los enchufes. De hecho, lo ideal es que también tengan muchas zonas de conexión para que no se lleguen ya sea a tropezar con los cables. Sí, no hay forma de evitar el uso de taburetes. Un taburete nunca nos va a ayudar, siempre de preferencia este tipo de escaleras, porque son las más fijas y con mayor soporte para el adulto mayor. El baño, hay muchas cosas que hacerle al baño, de hecho. ¿Quieren seguir participando? Bueno,
Pregunta que nos debemos de hacer: ¿está resbaladizo el piso de la bañera o de la ducha? Entonces siempre, ahora al contrario, en el baño sí está permitido el uso especial de alfombras de goma antideslizantes, no como la que tiene pelitos, sino siempre debe ser una antideslizante. Otra pregunta que le debemos de hacer: ¿necesita apoyo al entrar o salir de la bañera o al levantarse del inodoro? Si sí necesita, debemos de poner barras de tal forma que el peso, le ayuda a levantarse. Este fue el baño que le hicimos a mi papá, que tenemos este tipo de barras, tanto para la bañera como para el inodoro. Es importante que también tengamos acceso de forma cercana, igual en teoría debe ser a nivel de la cintura, o de que no tenga que levantar tanto el brazo, de sus jabones, de sus shampoos, etcétera, etcétera, y que no estén batallando para, ya sea que esté en el piso, que esté alejado. La iluminación es algo muy muy importante que nos ha ayudado a disminuir el deterioro cognitivo. Esta siempre debe estar iluminado, la iluminación debe ser amplia pero evitando el exceso de brillo. De hecho también, esto es más de México, también las guías mexicanas nos mencionan que si pueden tener encendedores, enchufes que brillan en la oscuridad, nos ayudarían mucho. Interruptores al alcance de la mano, de la entrada, de la vivienda. De hecho también idealmente debería de que también a la hora de acostarse tenga su enchufe para que pueda prender la luz. Colocar luces pilotos, nocturnas, enchufes del pasillo. Las tareas de la casa, algunas se pueden realizar sentado, evitando el riesgo de caídas. También es importante que les enseñemos eso al adulto mayor. Al hacer los recados, mejor utilizar un carrito de compra. En caso de usar bolsas, que sean de poco peso, que siempre sean repartidas de forma equitativa en las manos. La escoba, la fregadora o la aspiradora deben de tener el mango largo. No utilicen planchas ligeras. No subirse nunca a banquetas o sillas para llegar a una altura. Utilizar escaleras con barra o pedir ayuda. Y cuidado con las mascotas. Eso también es muy importante, que las mascotas tienen como algo muy bueno y algo muy malo. Muy bueno porque ayudan a la cognición, especialmente en aquellos pacientes que viven solos, les da tareas, les hace compañía, pero de preferencia siempre les decimos que sean ya mascotas ya igual viejitas, porque las jóvenes tienen mucha energía, mucha fuerza, los llegan a tirar, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando son más grandes, pues son más lentos y sirven muy bien para la compañía y para que el adulto mayor tenga esa actividad. Y por último, ya, ¿qué hacer después de una caída? Es importante que ustedes sepan que deben de tener un sistema en caso de tener alguna caída en un adulto mayor, para evitar que lleguen 8 días después a atender al adulto mayor. Siempre es que tengan un teléfono cercano. De hecho también hay tecnología para las caídas. Hay cinturones o pantalones que se activan con bolsas de aire, pero pues a veces no tenemos tanto acceso a eso. Ya cuando tenemos una caída, lo que debemos de hacer es, primero, hay que darse la vuelta rodando sobre nosotros mismos para quedar boca abajo. Una vez que quedamos boca abajo, colocarse en 4 patas, apoyándose firmemente en el suelo de las manos. En esa postura es llegar al mueble más cercano que tengamos, que sea fijo, ya sea un sillón, ya sea una mesa que sepamos que no se pueda romper. Apóyate firmemente con él en tus manos e intenta incorporarte impulsándote con la ayuda de una pierna. Y por último, una vez incorporada, ya puede ponerse de pie manteniendo un punto de apoyo. Y por último, siempre deben de atenderse, ya sea llamar al 911, acudir a un médico, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacer después de una caída? Siempre tener en cuenta o recordar cómo sucedió, cuándo sucedió, en dónde sucedió, si hubo testigos, sucedió después de comer o cambiar de posición rápidamente, perdió la conciencia, presentó palpitaciones, dolor en el pecho, tiene caídas previas en los últimos 6 a 12 meses y presentar la lista de medicamentos.
Se los digo porque a veces los familiares no saben qué toman los mismos adultos mayores. Entonces siempre es importante que le pregunten, que se interesen, se involucren con su adulto mayor y tengan una lista, ya sea en el refrigerador, ya sea a la mano, para que sepamos qué medicamentos toman nuestros adultos mayores. Y por último, las conclusiones que llego con esto: el síndrome de caídas debe de verse desde un punto holístico, no solamente médico. Ustedes nos ayudan mucho en la parte de la prevención, en la parte de prevención ambiental. Es común y, como pueden ver, es muy frecuente, ya por la estadística, tiene muchas repercusiones que inclusive puede causar alguna mortalidad, detona fragilidad y disminución de la reserva homeostática, es decir, que disminuye su capacidad de hacer las cosas por sí mismo. Se debe realizar una intervención médica como cualquier otra enfermedad. Debemos de tener nosotros como médicos énfasis y no dejarla pasar de, ay, pues nada más es una caída, no. Se requieren más intervenciones médicas. El paciente que sufre una caída por lo general puede evitarla, que es lo que les comento, y el ejercicio físico ha demostrado disminuir el número de eventos. Es algo que pues ustedes nos pueden ayudar mucho para prevenir estas... Sí es una enfermedad, al final es una enfermedad que vemos, como bien lo podemos comentar, no solamente hay un raspón, sino que ya en un adulto mayor puede inclusive costarle la vida o costarle la propia capacidad de hacer las cosas por sí mismo. Entonces sí es algo que debemos de tener muy en cuenta. Y eso sería todo. Agradecemos a la doctora Sofía. Y bueno, por el tiempo, doctora, tenemos oportunidad a una participación o a un comentario. No sé si alguien tenga a bien hacer comentarios, preguntas, participaciones. Acá. Buenas tardes. Bueno, primero pues agradecerle por el tiempo. Realmente fue bastante buena la conferencia, me gustó bastante. Creo que nos da otro enfoque que no habíamos tenido. Anteriormente también ya habíamos entendido otra, que iba, más como al rol de la mujer, o más bien el rol de género. Y ahorita pues otro grupo relativamente vulnerable, que serían los adultos mayores. La pregunta que usted comentó, que las caídas de los adultos mayores en un 68% se daban en la casa y en el otro 26% en la vía pública, en la calle. Esto nos suma un 94%. ¿En dónde entra o en qué rango se queda el otro 6% restante? En casos de asistencia, que esto, como les comentaba, asilos. En las casas de asistencia, los asilos, casas de día, los adultos mayores cuentan con, existen estos espacios donde los adultos mayores pueden acudir para disminuir el deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Eso también es el 6% se da en estos espacios. Gracias, doctora. Pues sin duda creo que nos deja esta presentación retos importantes. Nosotros en el área del diseño, de la construcción, del urbanismo, de la arquitectura, tenemos que prestar mucha atención justamente en estos detalles, de generar entornos que sean seguros. Y esto me deja pensando un poco, hablamos de personas adultas mayores, pero yo vi la mesa de la cocina, yo paso y me pego también aquí en la cadera, que creo que generar entornos puede ser justamente para todos y sin duda adultos mayores nos va a beneficiar mucho. Por tiempo podemos dejar hasta aquí, o alguna pregunta más, un comentario más. Creo que hay dos más, Lucio y la maestra Claudia, 3 más. Ok, podemos ser breves para ajustar a los tiempos. Okay. Buenas tardes a todos. Al principio de la presentación comentabas que las caídas con lesión en cadera pueden ser mortales, inclusive aumentar el 50% la mortalidad. ¿Tienes algún dato del por qué? Eso en primera instancia. En segunda, les comento a todos, mi abuelo paterno falleció hace 2 meses precisamente por una caída en su cuarto, en su habitación.
y justo fue por lesión en la cadera. Entonces se me hizo interesante cómo lo planteaste, pero no vi el por qué. Entonces, si me gustas compartir. Claro que sí. Esto es algo que nosotros llamamos síndrome de dismovilidad por el simple hecho de estar acostados en una cama. El músculo se pierde tan solo en una semana, se pierde el 20% si no se mueve. Hay otro tipo de lesiones que, bueno, son coágulos, lo que se forman por inmovilidad. Estos se forman a las 2 horas de no tener algún tipo de movimiento. Y a eso se le agrega si algún adulto mayor tiene alguna arritmia del corazón, si tiene diabetes, si tiene hipertensión. Este riesgo se va aumentando por este proceso de dismovilidad y llega a generar embolia pulmonar. La fractura de cadera hace que pase de forma irregular la sangre y se formen coágulos, se formen trombos. Entonces, estos trombos se van al cerebro, corazón o pulmón. Y por eso es importante que en las primeras 48 horas se haga el tratamiento quirúrgico. Bueno, y por edad ya no lo pudieron intervenir. Él tenía 101 años. Yo tuve un paciente de 100 años que caminó y se le operó de fractura de cadera. De hecho, es doña Tri, la señora Tri, falleció porque se fracturó por segunda vez a sus 101 años y ahí ya no pudimos hacer nada porque sí ya llegó tarde, pero no es una contraindicación. Puede llegarme a mí un paciente de 110 años y a mí yo lo tengo que operar. Okay. Es algo que es quitarnos esa parte ajeísta, como lo comenté al inicio, de que ella es un adulto mayor, ¿no? De hecho, a la señora estaba metiéndose sus tacones para su fiesta centenario, se cayó y la operamos. Entonces no es una contraindicación, una fractura de cadera, que es algo que también nosotros como geriatras batallamos mucho con el resto de nuestros compañeros. Justo. Gracias. Yo justamente en el transcurso de la presentación se me surgió una duda. ¿Cómo se dice? ¿Hay algún factor psicológico que tenga que ver con la persona mayor al adaptarse a su casa, a su entorno, para darle esa comodidad? ¿Hay algún factor psicológico que lo guíe a desconfiar del mismo lugar al punto de no querer vivir o sentirse cómodo? Sí, de hecho es parte de ese uno de los datos clínicos que nosotros podemos ver en un adulto mayor con depresión o ansiedad es este miedo. Un adulto mayor, la depresión no la va a ver de está llorando, está triste, sino que deja de hacer las cosas que le gustan, se siente inseguro por cada situación que tiene, se le olvidan las cosas, etcétera, etcétera. Entonces la parte psicológica, por eso nosotros como geriatras, como les comenté, evaluamos también esta parte cognitiva y afectiva, porque si la depresión se manifiesta así, y si es una enfermedad, tenemos que tratarla. Muchas gracias. Una pregunta más. Bueno, gracias por darme el espacio. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que nos puedas compartir toda tu experiencia, porque nos dejas reflexiones tremendas que ya dicen, no, en la casa no hay esto, no hay esto, no hay esto. Entonces, me parece que es muy favorable que tú puedas transmitirnos tu experiencia. Aquí hay estudiantes de diferentes programas de estudio. ¿Qué recomendaciones tú nos harías, como lo decía hace rato el doctor Esteban, desde la arquitectura, desde la obra urbana, desde el urbanismo, a considerar que tú inmediatamente lo identificas como es que si el urbanista, es que si el AJO, es que si el arquitecto, es que si hicieran tal cosa, les generaríamos un entorno más seguro a nuestros adultos, nuestras personas adultas mayores? ¿Qué nos podrías recomendar? Hacer talleres, de hecho, todo esto, cuando me hicieron la invitación precisamente, un arquitecto que es hermano de un geriatra de uno de mis compañeros, nos lo llevamos precisamente a las casas a domicilio, porque nos toca ver ya cuando vamos a domicilios porque el paciente está postrado, porque no puede moverse.
nos lo llevamos y él nos aportó mucho en hacer ese tipo de consideraciones. Estaría bien que hicieran como este tipo de talleres para poder, pues sí, utilizar al adulto mayor como de referencia. Como vimos, si ustedes me ayudaran en un ambiente amigable en la casa, tan solo en la casa, podemos disminuir este riesgo de caídas. Entonces creo que sí es como más de concientizar, por eso estoy aquí, para concientizar precisamente, que pensar que tal vez para no nuestros adultos mayores que ya tenemos, sino que nosotros vamos para allá. Entonces no sé cuántos de ustedes tienen una habitación en el primer piso, cuántos de ustedes tienen todo lo que les acabo de comentar, que la puerta principal mida, en teoría debe de medir al menos 90 centímetros para poder maniobrar con una silla de ruedas. Sí les invitaría como a hacer ese tipo de talleres para que ustedes puedan transmitir todo lo que yo les estoy comentando, o inclusive pegarse con un geriatra o con un gerontólogo, que somos los que estamos, ahorita solo hablé de las casas, pero nosotros estamos acostumbrados a participar con qué mejoras de la vía pública, por ejemplo, que dicen, ay, ¿por qué no usan los puentes peatonales? ¿Han visto los puentes peatonales? ¿Son amigables para el adulto mayor? Entonces, no, para nada, exactamente. Nosotros hemos hecho investigaciones precisamente de los puentes peatonales o inclusive los que tienen rampas. Para un adulto mayor no es amigable, como les comenté, la fuerza prensil no es la misma para un adulto, pues sí, joven, a un adulto mayor que si bien el joven podría tener alguna discapacidad, el adulto mayor no podría. Entonces sí creo que todos estos temas, la geriatría es de mucha concientización. Nosotros, por eso me gusta mucho, no solamente soy de la parte médica, sino que me gusta venir a estos lugares para concientizar que, pues sí, tengamos un ambiente más cómodo para un adulto mayor. Creo que sí les ayudaría mucho este tipo de talleres. Bueno, pues creo que no quiere que se... La tecnología se opone a que se acabe la conferencia, ¿verdad? Le agradecemos a la doctora Sofía Montserrat Calderón y de esta manera me permito leer la constancia, que dice así: constancia a la doctora Sofía Montserrat Calderón Valverde por el cumplimiento como conferencista en la Jornada de Accesibilidad Universal 2025B del Programa de Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad. Firma la doctora en diseño Esca Elena Solano Meneses, coordinadora de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de cada uno de los que estamos aquí, invitándolos a que podamos estar presentes en la siguiente conferencia, que ya es en 5 minutitos. Entonces tenemos 5 minutos para tomar aire, para salir un poquito de angustia y demás, y nos vemos en 5 minutos para el cierre de esta jornada. Les invitamos a todos que nos puedan acompañar. Gracias.